Muy buenas noches, estamos a 17 de septiembre del año 2023, son las 6:54 de la noche, domingo 17 de septiembre. Vamos a compartir una enseñanza bíblica que tuve en la iglesia en el día de hoy, en la mañana de hoy, y tiene que ver con la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos del 14 al 21. Y comenzamos a leer. El amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí hay como dos etapas. Eh, una anterior, o fase, vamos a llamarlo así, o estados. Un estado que estamos sin la presencia de Jesucristo, sin las enseñanzas de Jesucristo desde la carne, desde el día a día, pues de nuestras debilidades y fortalezas. Y tenemos otra etapa con Cristo Jesús. Este, aquí hay una frase que en verdad no es fácil de digerir. O sea, que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Con Jesucristo lo que se da es una transición desde la carne, y es como decir, en la iglesia se habla de que uno muere desde la carne, del pecado. Uno está muerto, ¿no? Gracias al pecado. Y uno vive, resucita, renace en Cristo Jesús a nivel espiritual. Así que de aquí en adelante nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Y aún si a Cristo lo conocimos desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así como tal. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo y ahora ya todo es nuevo. O sea, ese es el proceso, estimado hermano, cuando pasamos por el bautismo. Muere el viejo hombre en la piscina, el bautismo de la iglesia, y nace y sale del agua el nuevo hombre que, que ha vivido, pues que vive resucitado a nivel espiritual. Vamos a llamarlo así. Surge el nuevo hombre, pero a nivel espiritual. Ese es el símbolo. Todo eso es simbólico, pero son como sacramentos, podríamos llamarlo así. Seguimos leyendo. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación es es la doctrina cristiana. Es como el pacto, el nuevo pacto, la nueva alianza que se trazó con Cristo el Salvador. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados. Ya eso fue pagado ya por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesucristo. Y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos reconcíliense con Dios, al que no cometió ningún pecado por nosotros. Dios lo hizo pecado para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Y el tiempo se cumplió y vino Jesucristo y vivió y caminó 3 años sobre la faz de la tierra, eh, pregonando su evangelio, o el evangelio de Dios,
evangelio que nos pertenece a todos, pues. Y Jesucristo pagó por nuestras culpas, por nuestros pecados, y resucitó en medio de los muertos, y gracias a que Cristo vive es que nosotros estamos salvos. Nos salvamos del pecado y vivimos, nacemos a través en Cristo Jesús en una vida espiritual. Esto me pareció a mí fascinante, pues esta cita bíblica fascinante, me gustó mucho. Pero, estimados amigos, hermanos, compañeros, yo quiero complementarla con algo. Y está en la cita de Mateo 14, 22 al 24. Y quiero leérselas para cada uno de ustedes, para que aprendan ustedes lo que quieran de religión y aprendo yo. Jesús camina sobre el mar. Mateo 14 del 22 al 24. De los nuevos evangelios, pues, según San Mateo. Pues. Cuando estudiamos un milagro, muchas veces nos damos cuenta de que, aunque hay un elemento sin duda extraordinario, muy a menudo hay varios elementos que también son inexplicables desde el punto de vista humano. En este caso, los fenómenos milagrosos. Por ejemplo, un viento muy fuerte e inesperado que sin duda es parte del plan perfecto de Dios. El hecho de que Jesucristo los puede ver a una gran distancia en medio de la noche. El hecho de que Jesucristo, estamos hablando del hecho de que Jesús camina sobre las aguas. 3. El hecho de que Jesucristo camina sobre el mar. 4. El hecho de que Pedro camina sobre el mar. 5. El hecho de que Jesucristo parado sobre el mar puede sostener el peso de Pedro. 6. La inmediata calma del viento. La barca llegando inmediatamente a su destino, a puerto seguro. Habiendo acabado el milagro de la multiplicación de los panes, estimados amigos, y los peces, el Evangelio de Mateo nos dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Había una multitud que le estaba siguiendo. Sin duda que luego de un mensaje extenso, muchas veces el predicador está cansado y al final cuando despide a la congregación no le es fácil debido a la fatiga mental. Después de un largo día de trabajo, pero no era así para el Señor Jesús. Él personalmente va a despedir a la multitud. Él no deja esta función para un asistente. Seguramente que al despedirlo se le acercan de nuevo gran cantidad de personas que le ruegan que ore por ellos y que los aconseje sobre qué hacer con ciertas dificultades de la vida. En Mateo 14:23 leemos, una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas y cuando llegó la noche estaba allí solo. Después de un día de mucho trajinar, es que sin duda muchos llegaron para presentarle sus dificultades y problemas. Él va al monte a orar a su padre. No va a descansar, sino que va a orar. Observen las palabras, subió al monte para orar a solas. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Será posible que esté orando por esos discípulos que están navegando y que pronto van a tener una prueba grande? Mateo 14:24 nos dice, la barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. En Marcos 6:48 dice, viendo que ellos se fatigaban remando porque el viento le era contrario, a eso de la cuarta vigilia de la noche, el que fue a ellos caminando sobre el mar y quería pasarlos de largo. ¿Cómo es posible que él los pueda ver en medio del lago que está a varios kilómetros de la ribera en la oscuridad de la medianoche? No solamente es caminar sobre las aguas, estimados amigos, sino que también hay una gran serie de factores aquí que describen el acontecimiento. Cómo verlos en la noche a una gran distancia, cómo se calmó el viento, una gran cantidad de cosas. El mar de Galilea mide en ciertas partes más de 13 kilómetros de ancho. Sin duda que aquí hay un elemento sobrenatural, no solamente por verlos en la oscuridad y a la distancia, sino al observar que están remando con gran fatiga, es decir, que no solamente no habían progresado, sino que estaban cansándose y las olas arremetían con furia sobre la embarcación.
Quizás un joven el día de hoy nos diría que esto es muy sencillo. Jesucristo está usando un telescopio con lente de visión nocturna, pero nosotros creemos que aquel que está de rodillas en la cumbre del monte no ve solamente la silueta de los hombres, sino que claramente ve la fatiga en su rostro y que va cediendo en sus esfuerzos. Qué consuelo es para nuestro corazón el saber que cuando nosotros andamos en medio de las dificultades, Él lo sabe, Él lo conoce todo y podemos reconfortarnos en la palabra. En Primera de Pedro 5:7 tenemos, echad sobre Él toda vuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo dice la palabra. En Mateo 14:24 nos dice, la barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Aquí vemos tres detalles importantes. La barca estaba a gran distancia de la tierra. Ahora ya no había posibilidad de volver fácilmente a la ribera. Estaba en una situación en que realmente no tenían más posibilidades que soportar la situación. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos encontramos en la misma situación? No podemos ir ni para atrás ni para adelante. Recordemos que era una barca, no era un gran barco ni un transatlántico. Era una pequeña nave de pescadores, pero esto no era todo. Estaba azotada por las olas. Es decir, las olas arremetían contra la barca. Cualquiera que haya navegado sabe que cuando esto sucede, el peligro de que una ola voltee la embarcación es una realidad. Las olas no la acariciaban, sino que la azotaban. Es de interés que el término que se usa aquí es basanizo, un término que cada vez que se emplea en el Nuevo Testamento da la sensación de un tormento. Por ejemplo, en Marcos 5:7, el endemoniado gadareño dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios, del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. En Mateo 14:25 leemos, y a la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Los judíos dividían la noche en 3 vigilias. Los romanos la dividían en 4 vigilias. La cuarta vigilia sería entre las 3 y las 6 de la mañana. He de notar que esta es una hora muy especial desde el punto de vista médico, dado que es en este tiempo que tenemos el mínimo de las hormonas suprarrenales. Es a esa hora cuando se produce la mayoría de los fallecimientos debido a enfermedades crónicas. Y cualquiera que haya tenido que ir a trabajar de improviso en tal horario nos dirá que es una de las partes más difíciles del día. Observen que dice, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Él pudo haberse quedado en el monte orando por los discípulos para que no les pasara nada y llegaran bien a la orilla, pero en su infinita gracia y misericordia decide ir donde están los suyos. Aquí tengo subrayado lo siguiente. Notemos también que Jesucristo no camina sobre las aguas para exhibirse como un espectáculo teatral o de circo. Si fuera así, lo hubiera hecho durante el día en presencia de la multitud, para exhibirse, pero no. Me parece que hay varias razones para esto. La primera razón es que Él los vio en una situación de gran necesidad. Ellos estaban en medio de la tormenta, estaban muy cansados de remar contra la corriente, dado que el viento les era contrario. Recordemos que no todos los discípulos eran pescadores, y los que eran hombres de tierra adentro, hacía rato que deseaban poder volver a la orilla y estar sobre tierra firme. De igual modo sabemos que en las tormentas y en las dificultades de nuestra vida, el Señor Jesús está dispuesto a venir a socorrer. Muchas veces los salmos de David expresan esta verdad. Por ejemplo, el Salmo 34:15. El Salmo 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos están atentos a su clamor. En el versículo 19 dice, muchos son los males del justo, pero no todos ellos los librará Jehová. Está pendiente el Señor, pero busca que también el justo crezca, ¿no? En segundo lugar, caminar sobre el mar era el camino más corto para llegar donde estaban sus discípulos.
El mismo Salmo nos dice en los versículos 17 y 18, clamaron los justos. Y Jehová los oyó, los libró de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Él salvará a los cóntritos de espíritu. Ujú. En tercer lugar, nos dice el Evangelio que quería precederlos o adelantárseles. O sea, ir delante de ellos. No solamente el Señor quería llegar a donde estaban sus discípulos, sino que quería ir delante de la embarcación para guiarlos y abrir camino en medio de las olas. Pero una de las cosas en las que tenemos que insistir es que la razón por la cual Jesús camina sobre el mar es para poder estar físicamente presente con los discípulos. Es decir, él pudo haber utilizado algo sobrenatural como enviarles un ángel para decirle que no se preocupara, que todo iba a estar bien, pero no lo hace así, sino que quiere estar con ellos, precederlos y guiarlos. Si hay alguien que conocía bien la mentalidad, la cultura, la costumbre, la forma de pensar, de vivir, de ser de esa gente, era precisamente Dios, el Señor Jesucristo, nadie más. Por eso que son las decisiones correctas las que toma Dios. Alguien se preguntará, ¿cómo es posible que un hombre puede caminar sobre las olas del mar sin hundirse? Y la respuesta la tenemos en el libro de Job, donde leemos por sí solo, extiende los cielos y camina sobre las ondas del mar. Él hizo la Osa Mayor, el Orión, las Pléyades y las constelaciones del sur. Él hace cosas tan grandes que son inescrutables y maravillosas que no se pueden enumerar. Job está sujeto a las leyes de la naturaleza. Como creador, él mismo da esas leyes. En Marcos 6:49 nos dice, pero cuando ellos vieron que él caminaba sobre el mar, pensaron que era un fantasma y clamaron a gritos. Me pregunto, ¿cómo es posible que todos estuvieran de acuerdo en que era un fantasma? Sí, ninguno de ellos había visto jamás un fantasma. Supongo que alguno empezó a ver algo sobre las olas. ¿Qué es eso? Y otro respondió, parece que es un fantasma. Sí, es un fantasma, confirmó otro, y así uno por uno se convencieron de que eso que se veían era algo que nunca antes habían visto. O sea, ¿cómo meterle lógica a un hombre caminando sobre las aguas? Qué triste cuando en nuestra vida muy a menudo no reconocemos la persona del Señor Jesús. Los discípulos pensaron que era algo sobrenatural, no tienen a Dios presente en su corazón. Algo mágico, pensaron que era algo sobrenatural, algo mágico, algo que no era real. Y muchos en el día de hoy piensan que Jesucristo es un fantasma, que Él es el que no es, que Él es el que no es. La Biblia nos enseña que Él es eterno y que Él es el eterno Hijo de Dios. No es otro filósofo más de los muchos que caminaron sobre la tierra, aunque enseñó como ningún otro antes ni después de él. Es más que un maestro. Jesucristo no es un ser como nosotros que fuimos creados en el momento en que fuimos engendrados. Él estaba con su Padre Dios Todopoderoso desde la eternidad infinita antes de venir a hacer este mundo. El problema originado cuando interpretamos erróneamente la persona del Señor Jesús es que se producen ciertas reacciones naturales. Un fantasma es algo que engendra miedo al ser humano. Jesucristo nunca quiso asustarnos. Por el contrario, Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os las doy, que no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Eso está en Juan 14:27. El Señor Jesús se acerca a ellos en el momento de la dificultad y ellos no lo reconocen y están confundidos y tienen miedo. El susto es tal que ellos gritan de pavor. Esta palabra, gritaron, es el mismo término que se emplea en Mateo 8:29, hablando del endemoniado gadareno, y da una sensación de crisis. Y aquí ellos lanzaron gritos diciendo, ¿qué tienes con nosotros, hijo de Dios? Ese fue el endemoniado gadareno.
Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Eso también está en, perdón por el ojo, en Marcos 9:27. La palabra miedo en griego es phobos, en donde nosotros usamos palabras tales como claustrofobia o hidrofobia. Yo creo que hay dos clases de miedo, el positivo o bueno y el negativo o malo. Le llamo miedo malo a aquella palabra que nos paraliza, aquel que nos paraliza, que hace que no hagamos lo que debemos hacer por el temor a que las cosas no marchen bien. Ese es el miedo negativo que paraliza, pero tenemos también el miedo bueno o positivo. Es el temor que tratamos de inculcarles a nuestros hijos de no tocar algo caliente para que no se queme. Hay algo que las escrituras es llamado el temor reverencial. Por eso en Pedro 9:10 leemos, el comienzo de la sabiduría es el temor de Jehová y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Es el sentimiento de tener reverencia a Dios al darnos cuenta de lo infinito de su grandeza y lo impenetrable de su santidad. Mucho se ha perdido en el presente de la reverencia a las cosas divinas. No temáis, está en Mateo 14:27, en el Salmo 27:1 leemos, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me he de atemorizar? A esa meditación la podíamos haber llamado muy bien las cuatro caras de Pedro. El aspecto del rostro de Pedro va a cambiar en forma sucesiva mientras tratamos de meditar en las palabras que siguen. En el versículo 28 del capítulo 14 de Mateo leemos, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y aquí vemos a nuestro amigo Pedro con toda su sencillez y al mismo tiempo con osadía, es que sin duda Pedro había visto muchas veces aves reposar sobre las olas y subir y bajar con toda tranquilidad. Habrá pensado, ¿cómo me gustaría a mí poder hacer eso? El Señor Jesús le da el permiso y en el versículo 29 nos dice, y él dijo, ven. Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y ve hacia Jesús. Una vez más notamos que Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Y una vez más notamos que Pedro es un hombre de valor y que puede hacer cosas que quizás alguno de los otros no se animan a hacer. En nuestra mente concebimos el rostro de Pedro mostrando una mezcla de emociones. Es que él sin duda tiene miedo, pero está entusiasmado por la perspectiva de caminar sobre el agua. Y cuando da los primeros pasos y ve que puede hacerlo, se pinta en su rostro la satisfacción, como respondiendo con su arrojada actitud a los discípulos que dirían o pensarían, yo no lo haría, es una locura. Pero Pedro también tiene el orgullo de aquel que puede hacer algo que los demás no pueden o no se animan a hacer. Miren, miren bien que yo puedo caminar sobre el agua. Ahora los discípulos en la barca dicen, miren lo que está haciendo Pedro, es increíble, qué valor, qué proeza. Pero antes decían qué locura, qué disparate, ¿no? Exclama otro, yo comparto a Pedro con un niño que está aprendiendo a caminar, se ha levantado, da unos pocos pasos, se tambalea para todos lados y mira a su madre con orgullo y pocos segundos después está sentado de golpe en el suelo. ¡Qué espectáculo! Pedro está avanzando mirando a Jesús y sin duda Jesucristo lo mira y lo recompensa con una gran sonrisa porque ese discípulo ha tenido la fe de hacer lo que la mayoría de nosotros no nos animamos a hacer. Pero el relato bíblico nos dice en el versículo 30, pero al ver que el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse, entonces gritó diciendo, Señor, sálvame. Cuando tuvo miedo y perdió su fe, empezó a hundirse, ¿no? Ahora tenemos la segunda cara de Pedro que se caracteriza por miedo y pánico.
Observemos en primer lugar la mirada equivocada. Es la mirada que se dirige al peligro. La mirada hacia la dificultad aparta nuestros ojos del bendito Señor Jesús. Por eso las escrituras nos dicen en Hechos 12, 2, 3, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, al que soportó tanta hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no decaiga vuestro ánimo ni desmayéis. En Hechos 11:27, hablando de Moisés, nos dice pues, por la fe abandonó Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como quien ve al invisible. A menudo entrando en nuestra vida miramos al viento fuerte. Es que el viento intenso hace mucho ruido y puede hacer mucho daño. Oremos para que el Señor nos ayude y en los momentos de dificultad no apartemos nuestros ojos de aquel que está sentado en el trono. Cuando leemos en Hechos 7:55 acerca de que Esteban, vemos que él está en una situación crítica. Va a ser apedreado hasta la muerte. La Biblia nos dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Volviendo a Pedro, ahora su cara ha cambiado, la sonrisa de orgullo se ha transformado en una boca que clama, Señor, sálvame. El entusiasmo de sus ojos ha desaparecido y vemos el miedo que está en su corazón. Si pudiéramos ver su rostro en la noche oscura, veríamos que el terror lo ha empalidecido. Pedro tuvo miedo, sin duda que estaba aterrorizado, la escritura nos dice, y comenzó a hundirse. ¡Qué susto para Pedro! No sabemos si el agua le llegó a la rodilla o a la cintura, pero se empezó a hundir. Pero alabado sea el Señor por su fidelidad. No se hundió del todo. Dios muchas veces nos permite estar en situaciones en que parece que nos estamos hundiendo. Uno de los versículos de las Escrituras que me ha ayudado mucho es 1 Corintios 10:13. Pero dice el Señor, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la podáis resistir. Esta palabra tentado se puede también traducir en probados. Probados, como una prueba. Ajá. Y Dios sabe exactamente cuánto podemos aguantar. Él nos conoce bien. Él no nos dejará soportar ni un kilo, ni un gramo más de peso que el que podemos resistir. Si vamos a comprar un hilo de nylon para pescar, ha sido estudiado exactamente cuánto puede resistir sin romperse. Alabado sea Dios, Él sabe exactamente cuánto podemos resistir. Eso también está en Salmos 69, 1, 2 y Salmos 124 del 4 al 7. En los Salmos. Lo estoy disfrutando esta lectura, en verdad. Miremos ahora la tercera cara de Pedro en Mateo 15:30. Leemos, Señor, sálvame. Sin duda que Pedro sabía que el Señor Jesús tiene el poder para sacarnos de las situaciones desesperantes. Él no dijo Jesús, sálvame, sino que reconoce su dignidad y lo llama Señor. En el Salmo 34:7 leemos, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los libra. Y este ángel nunca ha sido derrotado en una batalla, ni ha perdido a quien tiene que guardar. En Mateo 14:31, de inmediato Jesús extendió la mano, le sostuvo y le dijo, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué escena tan indecible? Jesús de Nazaret, que está parado sobre el mar, extiende su mano rápidamente y levanta aquel al que se está hundiendo. El viento tempestuoso ruge con todo su poder. Las olas suben y rompen con fuerza contra la embarcación. Algún discípulo exclama con horror, pobrecito, se va a ahogar. Y en medio de todo ese caos, el Hijo de Dios está allí con toda calma,
parado sobre el mar y con su brazo potente sostiene a un hombre que acaba de rescatar de las aguas. Y aquí tenemos la tercera cara de Pedro, que es muy difícil de describir. Es un rostro que tiene una expresión conmovedora, tiene la muestra del terror de aquel que está a punto de morir ahogado y tiene a su vez la mirada de agradecimiento de quien sabe que ha sido rescatado. Las escrituras no nos dan detalle de cómo hizo Pedro para subir de nuevo a la barca. Qué imagen extraordinaria, simbólica del Señor Jesucristo, el Salvador de los pecadores. Él es aquel que en el día de hoy está salvando con su mano poderosa a los que claman a Él. Observen que la palabra dice de inmediato, es decir, al instante. Jesús le tomó a Él, no lo dejó hasta que se quedara sin fuerza y medio ahogado como hacen los salvavidas profesionales, sino que de inmediato le tomó a Él. Ahora el Señor Jesús le hace a Pedro una pregunta escudriñadora, que por supuesto se aplica a Él, que se aplica también para los discípulos en la barca y para nosotros también. Oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Me pregunto a mí mismo cuántas veces el Señor Jesucristo me habrá hecho esta pregunta. ¿Por qué dudaste? Yo creo que el Señor le está diciendo a Pedro que no era necesario dudar. Yo no te puse en esta situación para que fracasaras. Era posible hacer lo que tenías que ejercitar, pero tenías que ejercitar tu fe. El rostro que hace unos segundos estaba emblanquecido por la palidez del miedo, ahora se torna rojizo por la vergüenza que todos tenemos cuando alguien nos dice algo que sabemos que no hicimos bien. Para mí este concepto es extraordinario, que el Señor pueda hacer que nosotros no seamos derrotados. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 8:37, más bien en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero consideremos el significado de las palabras hombre de poca fe. En el griego es una palabra única, de la misma manera que nosotros usamos en nuestro idioma el diminutivo para mostrar que el tamaño es menor. Así decimos un pancito cuando el pan es pequeño, un arbolito indicando que el árbol de poca altura. 5 veces se ha usado en el Nuevo Testamento esta palabra: Mateo 6:28-30, ver también Mateo 8:23-26 y Mateo 16:6-8. Hemos visto hasta ahora 3 de las caras de Pedro. Ahora nos toca ver la cuarta cara del apóstol. En Mateo 15:32-33 nos dice: cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. El relato nos dice que ellos subieron a la barca y yo le he preguntado a muchas personas quién subió primero y todos están de acuerdo en que Pedro subió primero, no por cortesía, sino por el deseo de estar cuanto antes en lugar seguro. Ahora Pedro está de regreso en la barca con el Señor y los otros discípulos en el momento que pisa la embarcación. El viento se calma y todo se tranquiliza. Las olas pierden energía, su energía furiosa, y el mar de Galilea se transforma en algo calmado y hermoso. Pero notemos las palabras del Evangelio. Entonces los que estaban en la barca le adoraron. En Mateo 14:33 el rostro de Pedro ahora ha cambiado probablemente. Los discípulos muestran en la posición del cuerpo su actitud de espíritu. No sabemos si Pedro se arrodilla, no nos cabe duda de que su corazón está puesto espiritualmente de rodillas y que de su espíritu surge la alabanza y gratitud a ese Salvador que ha sido tan real para él. El rostro cambiado de Pedro ahora es el rostro del adorador. El miedo ha desaparecido y hay un aspecto distinto en su cara. En las palabras del 2 de Corintios 3:18, por tanto, nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hemos visto pasar la cara del apóstol por estas 4 fases. La primera, la del orgullo, por hacer algo que los otros no se animaban a hacer. La segunda, la del pánico, cuando se da cuenta que se está hundiendo. La tercera, la del agradecimiento, cuando el Señor extiende su mano y lo sostiene. Y la cuarta, la de adoración. ¿Cuántas veces en la vida de cada uno de nosotros nos damos cuenta de que hemos puesto esas 4 caras?
Qué interesante. El orgullo, el miedo, el pánico, el agradecimiento y finalmente la adoración. Nos podemos preguntar por qué lo adoraron. Creo que lo hicieron porque se dieron cuenta de que era el Hijo de Dios. Ningún israelita adoraría a otro ser humano, pero han visto en su habilidad de caminar sobre el mar y calmar el viento que Él es Dios. Y han visto que al sostener al discípulo en peligro, son una realidad las palabras del salmista en 46.1, Salmo 46.1, 46.1.3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos, aunque la tierra tiemble, aunque los montes se derrumben en el corazón del mar, aunque sus aguas rujan y echen espuma, y se estremezcan los montes por su braveza. El Evangelio de Juan en el capítulo 6 y el versículo 21 nos da un detalle importante. Entonces ellos quisieron recibirle en la barca y de inmediato la barca llegó a la tierra donde iban. Habiendo sufrido la prueba, el Señor Jesús los lleva enseguida al lugar a donde se dirigían. Yo me imagino la barca yendo a toda velocidad como si estuviera tirada por un motor de 500 caballos de fuerza. Pero no era la fuerza humana ni la fuerza de un motor la que lo impulsaba, sino el poder de Dios. En Mateo 14:34 nos dice, cuando cruzaron a la otra orilla, llegaron a la tierra de Genezaret. Si alguien les hubiese preguntado cómo les fue en la travesía, nosotros desde aquí vimos que había una tormenta muy grande en el mar, el viento era terrible. Creo que Pedro les podría haber dicho, como diríamos nosotros, ¿se la hago corta o quiere la historia con todos los detalles? Aquí vemos un tema interesante, o sea, como para abordar esta enseñanza, este pasaje bíblico. Puede ser un tema que se llama el peligro del orgullo, el mirar las circunstancias en vez del Señor, la importancia de la fe en la vida diaria, perdón, la compasión del Señor Jesús y la divinidad del Señor Jesús. La compasión del Señor Jesús y la divinidad, que es el último escaño, pues, de la cuarta fase. Está muy interesante. Eh, He aprendido un montón con este estudio bíblico, en verdad. Vamos a revisar el tiempo, hay que terminar, hay que cerrar. Vamos a reaccionar un poco, o rápidamente para terminar. En el primer pasaje bíblico, en 2 de Corintios, capítulo 5, del 14 al 21, nosotros vemos la transición de pasar de estar muertos en el pecado a vivir y nacer espiritualmente en Cristo Jesús. Una vida sin Cristo y una vida en Cristo Jesús. Se le llama la reconciliación que se da entre los hijos de Dios y el propio Creador, el Padre Creador. Y quien paga y sella nuestras vidas es el Señor nuestro Dios. Y a su vez, una vez sellados y transformados y vueltos a nacer en espíritu, dejando atrás el pecado y la carne, entonces nos convertimos como embajadores en Cristo Jesús, proclamando y llevando su palabra. Eso está en 2 Corintios, capítulo 5, del 14 al 21, versículo del 14 al 21. Y el otro estudio que hice yo como un complemento, ¿no? O hicimos ustedes conmigo aquí, que fue como un complemento, fue de Mateo 14, del 22 al 34. Este fue un poco más largo. Jesús camina sobre el mar. ¿Qué significa esto? Hoy estuve viendo un debate interesante en el estudio bíblico que tuvimos hoy en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en donde se hablaba sobre el perdón. Que perdonar sin Cristo, perdonar con Cristo, quién define quién va a perdonar y por qué, y estaba en ese debate. Yo intervine, ¿no? Y yo me traté de hablar un poco del perdón.
y de la tribulación. Para mí este pasaje de Mateo 14 capítulo 14 del 22 al 34, para mí refleja o representa de que el mar, esta vivencia, está como para reflexionar y meditar. El mar son como las tribulaciones, los problemas, las situaciones de la vida que se nos presentan inesperadas y tenemos que resolver. El miedo prácticamente no nos podemos deshacer de él. El miedo está ahí, está presente. Pero una vez que sintamos el miedo, nosotros crecemos y superamos cuando superamos el miedo. Y pasamos, estando aún con miedo, a un plano superior. Significa que nosotros podemos soportar el dolor. Y una vez que soportar el dolor, es muy difícil que alguien se deje vencer a aquel que no se rinde. Simplemente buscarle la vuelta a la situación. Y en el nombre de Cristo Jesús, resolver los conflictos que se puedan presentar en tu vida. Es una enseñanza fascinante, no solo, o sea, yo no había avanzado personalmente desde la parte de que Jesús camina sobre las aguas, ¿no? Ahora con este estudio bíblico que acabamos de hacer acá, no solamente avancé, sino que lo procesé esta información divina de la palabra de Dios y tuve una enseñanza que se quedará conmigo y estará conmigo para donde yo vaya por el resto de mi vida. Dios nos conoce bien, Dios nos escucha, Dios está atento para tendernos una mano como Cristo Jesús. No le quiten la mirada al Señor, porque si no se pueden caer como Pedro viendo la dificultad y las limitaciones humanas que tenemos. Tenemos mucho miedo, sí, pero en medio de la tormenta, en medio de las vicisitudes, en medio del viento, en medio de las olas que golpean fuerte la barca, aparece el Señor para guiarnos y sostenernos en medio de las dificultades, en verdad. En medio de las dificultades. No significa que nosotros vamos a estar tentando o probando al Señor, no. Ni que cada dificultad, podemos llamarla prueba, pudiera ser para que podamos crecer. Yo le doy gracias a Dios en este momento porque prácticamente salvé la vida. Él me salvó la vida. Porque el viernes pasado hubo un estallido de transformadores por un sitio que yo pasé media hora antes en la noche. 2 transformadores y fue una explosión muy fuerte y muy peligrosa. Pero Dios supo en qué momento iba a estallar eso y gracias a Dios no me tocó vivir eso. Gracias a Dios no tuve nada que ver con ese conflicto. Gracias a Dios. Gracias al Señor, en verdad. Por eso es muy importante mantenerse en el camino de la palabra. En la palabra que es viva, que está vigente y se puede aplicar en cada una de las situaciones de nuestras vidas. La palabra de Dios no prescribe nunca. Simplemente tenemos que procesarlo y el Espíritu Santo nos guía a través de la sabiduría divina de las cosas y las vicisitudes que se nos presenten y qué en realidad podemos hacer. O sea, no solamente nos convertimos en un ser humano encarnado, un espíritu encarnado en un cuerpo, sino que nos convertimos en un, ¿cómo les digo? En un instrumento del Padre para poder cumplir el plan de Dios, que si lo conocemos, Dios nos va a ir revelando a medida que nosotros vamos viviendo cada día. No sientan que sus vidas están desperdiciadas al adquirir este conocimiento, esta información, esta sabiduría. Mediten mucho, no solamente estudien, mediten y procesen la información, procesen la palabra de Dios e internalícenla. Y luego nuestro deber, como yo estoy colocando mi cuota de arena acá, como por ejemplo, el deber que tenemos cada uno de nosotros es transmitir esta información hacia otras personas que lo puedan necesitar, que se sientan tribulados en depresión ante las situaciones que viven de salud, situaciones económicas, problemas familiares, problemas de amistades, problemas en el trabajo, problemas diversos que se nos puede presentar. Recuerden que Dios nos va a poner 1 kilo más o 1 gramo más de lo que nosotros en verdad podemos soportar. Son pruebas que nos ayudan a crecer y transformar.
y podemos hacerlos, siempre y cuando podamos soportar el dolor y aún reconociendo que somos seres humanos con muchos defectos y podemos sentir miedo. El miedo no es defecto, el miedo es prácticamente como un recurso de supervivencia que tiene la persona para identificar el peligro y salvarse. Hay que superarlo y tomar las decisiones correctas que se deben hacer incluso bajo presión. Y confiar de que el Espíritu Santo nos está revelando a través de su palabra, a través de las circunstancias, a través de un profeta, a través de la Biblia, de lo que sea. Dios se revela y nos dice en los momentos difíciles lo que nosotros tenemos que hacer, en verdad. Crean en Padre, crean en el Padre, crean en su Hijo Jesucristo, que hizo el pacto de la reconciliación con cada uno de nosotros, que nos convertimos prácticamente en embajadores del cristianismo ante el mundo, un mundo que está muy necesitado de la palabra, un mundo que prácticamente tiene muchos conflictos sociales, hay muchos problemas sociales y bueno, de que gente que no haya que hacer con sus vidas y lo complican todo aún más, porque toma un camino diferente al camino de la palabra, de los principios de la palabra de Dios, en verdad. Pero bueno, cada uno de nosotros hace su pequeño esfuerzo o el esfuerzo que vamos a hacer para que este mensaje le llegue a muchas más personas. Y, y Dios sabe lo que, por ser omnisciente, por qué suceden las cosas, por todo lo que está pasando. Dios sabe cuál es nuestro tiempo cuando nacemos y cuando partimos con el Señor, en verdad. Dios lo sabe todo, no se le escapa nada, en verdad. Dios sabe por qué suceden las cosas. Todo, 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 todo. Así que no nos sintamos desvalidos e indefensos cuando tenemos al Espíritu Santo que nos acompaña y a todos sus ángeles. Tenemos a Cristo en nuestro corazón y Cristo quiere entrar en nuestras vidas y recibimos a Cristo en nuestro corazón por medio de la fe, por medio de la fe, por medio de la palabra y por medio del amor. Recibimos a Cristo en nuestras vidas y en nuestro corazón. Y esto lo dejo yo, estas cosas, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Señor. Doy fe de que estas cosas son ciertas, son verdaderas, son reales, son auténticas. Y doy fe de que he estudiado el libro del Mormón, Doctrina y Convenios, Perla del Gran Precio, en la iglesia donde me congrego. Y esa sabiduría siento que me guía el Espíritu de Dios también. Cada quien puede tomar el camino trazado que Dios le tiene para su vida. Y eso es respetable. Pero yo les digo, estimados amigos, compañeros, hermanos en la fe, busquen al Señor, busquen a Cristo, porque ese es prácticamente el farol que nos guía, la luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. El faro es Jesucristo, es la luz del mundo, tal cual como Él lo dijo en los nuevos evangelios, lo dicen los evangelistas. Entonces vamos a guiarnos en Cristo Jesús, en los pasos que nosotros tenemos que dar en nuestras vidas. Tengamos fe y tengamos confianza y sintamos esa transformación. Cuando hablamos del perdón, finalmente, más que el perdón, o sea, que no te llegue la mala acción, esa negatividad llegue y se siembre como un veneno dentro de ti y te haga daño. Y no tomes revancha para desquitarte de esa persona. Es como cuando a alguien, por ejemplo, le pica una culebra y le inyecta un veneno a través de la mordedura a la serpiente. Entonces, si la persona se pone en medio de la ira y de la ofuscación, busca un instrumento para acabar con la vida de la serpiente, ahí por la ira, por contraer los músculos, el veneno actúa más rápido y le llega al cerebro y al corazón y lo mata. Mientras mantenemos la calma y confiamos en el Señor, lo primero es sacar esa ira, ese odio interno, sacamos ese veneno, extraer el veneno en primer lugar, curar la herida y dejar que la serpiente se vaya en paz. Lo que hay que hacer. Tener más cuidado la próxima vez, usar botas altas, qué sé yo. Entonces, doy fe de que me siento contento, feliz
de haber aprendido hoy un poco más. Siento que mi vida es útil y de provecho dentro de los planes de Dios, no de los planes del mundo, sino del plan divino, en verdad, de poder transmitir estas enseñanzas para quien la quiera recibir. Bueno, estimados amigos, es suficiente. Si en verdad te gustó el video, por favor, regálame un like para saber que en verdad caló bien. Aquellos que hayan podido soportar hasta el final esta lectura bíblica, lo voy a colocar las citas, no lo puedo describir todo en la descripción de este video, en la parte de descripción, porque es demasiado largo. Pero sí te puedo colocar las citas bíblicas de internet, que las puedo colocar en la descripción para que tú mismo pinches en los enlaces y puedas leer lo mismo que estuve leyendo acá. Si en verdad quieres suscribirte y ayudarme a crecer en YouTube, por favor, suscríbete, estimado, me harías un gran favor. Si quieres comentar algo, lo que tú quieras, bienvenido seas, estimado. Comenta lo que tú quieras, comparte información o experiencia con nosotros. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos como debe ser. Les habló Ernesto Rondón y estamos a 17 de septiembre, domingo del año 2023 y son las 7:45 de la noche. En verdad les confieso como una frase final, no sabía de que se podía interpretar este pasaje bíblico, porque yo no lo veía como una parábola de reflexión, sino que lo veía como un hecho, un acontecimiento. Y yo no pasaba, no iba más allá, aprovechando este estudio bíblico del agua y del caminar sobre las aguas, yo no había avanzado. En verdad yo no había avanzado y hoy en verdad cuando pude con estos estudios, a través de la palabra y a través del Espíritu Santo, poder tener un grado de comprensión mayor sobre la palabra de Dios, gracias al Señor. Eso le da entendimiento y le da comprensión a mi vida y me hace un hombre, bueno, que sigue los pasos por medio de la fe en la medida de lo posible, y espero que cada uno de ustedes lo pueda hacer también. Seguimos a Cristo en la fe y nos convertimos en embajadores de la fe, embajadores de Cristo Jesús. Y invitamos a otras personas para que se conviertan en la fe, en el cristianismo y busquen la iglesia de su preferencia, ¿verdad? Yo me congrego en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero ustedes pueden buscar la iglesia de su preferencia. Lo importante es llevar la palabra para aquellos que no la tienen. Ok, cerramos. Muchas gracias por escucharme. Les habló Ernesto Rondón. Bendiciones para todos.